En 1947, se encontró un barco a la deriva en medio del Océano Índico. Toda la tripulación fue encontrada muerta, pero el barco no estaba dañado y sus cuerpos no mostraban signos de lesión. ¿Cómo murieron? El estrecho de Malaca, situado entre Malasia y la isla de Sumatra, es una de las vías marítimas más transitadas e importantes del mundo, que une a grandes economías mundiales como China, India y Japón. Cada día pasan por el estrecho unos 260 barcos, que transportan aproximadamente una cuarta parte de las mercancías comercializadas en el mundo. Su importancia como gran autopista logística de los mares, solo es comparable a su notoriedad. No solo porque durante siglos estuvo completamente a merced de los piratas, sino también porque es una de las vías marítimas más congestionadas del mundo. Se estrecha a solo 1,5 millas de ancho en el canal Phillips, lo que lo hace intransitable para algunos de los buques más grandes. Y quizás esto les beneficie. Porque hay, por supuesto, otra razón para la desagradable reputación del estrecho. A lo largo del último siglo, ha comprometido a las profundidades a más de 30 buques, aproximadamente uno cada 3 o 4 años. Y uno de esos buques, el SS Oran Medan, tuvo un final tan extraño y violento que inquietó a la gente de mar durante décadas, y acabó pasando a la leyenda. En junio de 1947, según cuenta la historia, los barcos que navegaban por el estrecho de Malaca, recibieron una peculiar comunicación de socorro, de una fuente entonces desconocida. Transmitido en código Morse, el mensaje venía en 2 partes, que no identificaban el barco ni su ubicación, pero daban una visión escalofriante de su situación. Decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Yacen en la sala de mando y en el puente. Posiblemente toda la tripulación ha muerto. A esto le siguió una conclusión bastante angustiosa, que decía simplemente: me muero. No se transmitió nada más después de este punto, y las autoridades se encontraron en una carrera contra el tiempo, para tratar de localizar el barco en cuestión. Se alertó a todos los demás barcos de la zona y se les pidió que estuvieran atentos a cualquier cosa inusual, aunque no se encontró nada durante las fases iniciales de la búsqueda. Finalmente, con la ayuda de los puestos de escucha británicos y holandeses, pudieron triangular el origen de la transmisión, y se descubrió que la ubicación estaba muy lejos en medio del Océano Índico, lejos de las rutas marítimas establecidas. Un buque mercante estadounidense, el Silver Star, se encontraba más cerca de la fuente de la señal en ese momento, y se le enviaron las coordenadas. El capitán del Silver Star, al conocer el mensaje de socorro, no perdió tiempo en fijar un nuevo rumbo, y en pocas horas, avistó un barco en el horizonte. La identidad del barco resultó ser el SS Oran Medan. No parecía tener vapor ni ningún tipo de control, y según todos los indicios, iba a la deriva por el océano abierto. Al acercarse, se hicieron varios intentos de contactar con su tripulación, todos ellos fallidos. No se veían señales de vida en ninguna parte y era cada vez más evidente que algo había ocurrido en el barco, y en todos los que estaban a bordo. Un silencio ensordecedor se apoderó de la escena, cuando el buque de rescate se acercó por su lado de estribor. Los 2 barcos fueron amarrados y se reunió rápidamente un grupo de rescate. La tripulación del Silver Star comenzó a prepararse bajo un aire de inquietud cada vez mayor. Desgraciadamente, sus peores temores se confirmaron, en cuanto subieron a bordo y vieron que las cubiertas estaban llenas de cadáveres de la tripulación holandesa. Cada uno de ellos se encontraba mirando con los ojos muy abiertos, con la boca abierta, los rostros retorcidos por el horror, y los miembros congelados en posiciones que sugerían que habían estado tratando de luchar contra algo que los había atacado. Incluso el perro del barco apareció muerto junto a los tripulantes fallecidos, con los dientes al descubierto y los labios despegados en un gruñido feroz. Al registrar el resto del barco, encontraron el cuerpo del capitán en el puente, y el resto de los oficiales en el puente de mando y la sala de cartas. La tripulación de ingeniería fue encontrada en sus puestos, así como el operador de radio. El hombre que había enviado la señal de socorro, fue encontrado en su puesto, con el cuerpo desparramado sobre el equipo de comunicaciones.
Todos tenían la expresión de miedo en sus rostros, con los brazos y las piernas contorsionados de la misma manera. Era obvio que todos los que estaban a bordo habían muerto con algún grado de dolor. Sin embargo, no se pudo determinar la causa de sus muertes. El barco no estaba dañado, y aunque parecía que la tripulación había estado aterrorizada en el momento de su fallecimiento, no habían sufrido ninguna lesión digna de mención. Por lo demás, sus cuerpos habrían estado perfectamente sanos, si no fuera por otro extraño giro de los acontecimientos, que se hacía más evidente para el grupo de rescate a cada minuto que pasaba. Los cadáveres ya estaban empezando a descomponerse, mucho más rápido de lo que cabría esperar. Y esto no era lo único extraño que ocurría a bordo del buque siniestrado. La tripulación del Silver Star también se dio cuenta de que, aunque era un día claro de verano, con temperaturas superiores a los 37 grados Celsius, había un notable frío en el aire. Las mediciones realizadas a bordo del Ourang Medan indicaban que las temperaturas eran de hasta 4 grados Celsius en algunos lugares. A pesar de estos resultados, el capitán del Silver Star tomó la decisión de remolcar el barco de vuelta a puerto para su salvamento. Sin embargo, poco después de que los dos buques fueran amarrados de proa a popa, comenzó a salir humo de las cubiertas inferiores, en particular de la bodega de carga número 4. El barco de rescate consiguió cortar las cuerdas de remolque justo a tiempo, y a los pocos segundos de hacerlo, el Ourang Medan explotó con tal fuerza que su casco se levantó completamente fuera del agua. Rápidamente se deshizo y se hundió en las oscuras profundidades del Océano Índico, para no volver a ser visto. Afortunadamente, nadie a bordo del Silver Star resultó herido en la explosión. Tampoco había nadie en el buque condenado cuando explotó, ya que ninguno de los tripulantes quiso quedarse a bordo y acompañarlo de vuelta a puerto, por razones obvias. También fue una suerte que la explosión no se produjera, mientras los dos barcos estaban flotando uno al lado del otro. Y es gracias a la vigilancia de la tripulación, que tenemos alguna idea del incidente. En este sentido, la historia fue comunicada oficialmente por primera vez, en mayo de 1952 por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y desde entonces la gente se ha preguntado qué ocurrió exactamente con la tripulación del malogrado barco. Como siempre, no han faltado las especulaciones descabelladas. Inevitablemente se han establecido comparaciones con el experimento Filadelfia, y algunos teóricos llegan a sugerir que el Ourang Medan había formado parte de algún ejercicio clandestino del gobierno, que había salido mal. Otros han dicho que el barco había sido atacado por fuerzas de naturaleza sobrenatural o paranormal, debido a que no se pueden explicar las extrañas muertes de todos los que iban a bordo. Y por supuesto, están los escépticos que se preguntan si el barco existió. Un hecho interesante surgió cuando los investigadores investigaron la historia, y descubrieron que el nombre Ourang Medan no aparecía en ningún registro marítimo, y no había sido registrado en ningún puerto conocido. Pero podría haber, de hecho, una explicación lógica para esto. Un autor alemán llamado Otto Milk publicó su investigación sobre el caso en 1954, que al parecer fue autentificada por miembros de la tripulación del Silver Star, que habían estado presentes en el momento del incidente. El trabajo de Milk citaba varios detalles inéditos, que incluían la última ubicación conocida del barco, así como su ruta de navegación prevista. Y lo que es más importante, mencionaba la carga del barco, un punto que parecía sugerir que el Ourang Medan había transportado sustancias letales no aseguradas, como cianuro de potasio y nitroglicerina. De ser cierto, las autoridades habrían considerado esto como el colmo de la negligencia, y nunca se habría permitido que un barco con esa carga saliera del puerto. Por esta razón, algunos creen que el Ourang Medan estaba involucrado en una operación de contrabando, y que en realidad era otro barco, al que se le cambió el nombre apresuradamente, mientras estaba en el mar para ocultar su identidad, por lo que no estaba registrado en ningún sitio. Esto también podría explicar por qué se alejó tanto de las rutas marítimas establecidas para evitar ser detectado. Se cree que el agua del mar entró en la bodega de carga y reaccionó con el cianuro de potasio, que a su vez liberó gases tóxicos, envenenando a la tripulación. A medida que avanzaba el día, el agua salada alcanzó de algún modo la nitroglicerina, iniciando el incendio que finalmente causó el violento final del barco. Pero si este fuera el caso,
¿Por qué ningún miembro del grupo de rescate sucumbió también a los efectos letales del gas cianuro, que habría estado muy concentrado cuando llegaron? Otro problema con esta teoría es que, aunque el cianuro mata rápidamente y se cree que provoca una muerte dolorosa, el aspecto general de las víctimas habría sido muy diferente. El cianuro es un inhibidor enzimático que, en última instancia, impide que las células sanguíneas del cuerpo transporten oxígeno. Se dice que una muerte por envenenamiento con cianuro se parece a un ahogamiento. Hace que la víctima se esfuerce y entre en pánico, mientras sus músculos y órganos comienzan a apagarse, por los efectos de hipoxia histotóxica. Una vez que la víctima fallece, su cuerpo se relaja y adopta la postura de lo que podría haber sido una muerte pacífica. Sin embargo, se dice que muchos de los cuerpos de Louran Medan estaban contorsionados por el dolor y el terror, como si hubieran sufrido intensos espasmos musculares. Por esta razón, otros investigadores han sugerido que el barco no llevaba cianuro de potasio en absoluto, sino otra sustancia conocida como tabun. El tabun es un agente nervioso, extremadamente tóxico, que había sido producido en masa por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y había sido compartido en grandes cantidades con sus aliados japoneses. Durante los años de posguerra que siguieron a la derrota de las fuerzas del Eje, los aliados occidentales se dedicaron a persuadir a los científicos alemanes para que desertaran, y a adquirir todo tipo de bienes de guerra del enemigo, entre los que se encontraba el tabún. Estados Unidos estaba muy involucrado en la investigación de armas químicas en ese momento, y elementos del ejército estadounidense podrían haber requisado grandes cantidades de los suministros japoneses. Es posible que, para evitar el inevitable rastro de papel, encargaran a un anodino carguero el transporte de la mercancía, y emplearan a una tripulación extranjera para distanciarse aún más de la operación. También cabe mencionar que el tabún tiene un nivel de persistencia muy bajo, lo que significa que se habría dispersado por completo cuando llegó el equipo de rescate. También bloquea el neurotransmisor responsable de la señalización de los músculos para que se relajen, de ahí el aspecto contorsionado de los cuerpos. La historia de Louran Medan no puede probarse ni refutarse. Es muy posible que no sea más que otro cuento chino, pero la mención oficial de los guardacostas estadounidenses parece contradecirlo. No solo eso, sino que algunos investigadores han dedicado más de 50 años de su vida a estudiar el caso, por lo que debe haber algo más que una mera invención. No es improbable que hubiera algo más clandestino, ya sea oficial o extraoficialmente, lo que también explicaría la falta de pruebas registradas, como suele ocurrir en estos asuntos. El hecho es que esta historia tiene más de medio siglo de antigüedad, y cualquier entusiasmo por seguir investigando se ha agotado hace tiempo. Si el Louran Medan existió, nadie lo busca, y a menos que alguien descubra su lugar de descanso final, nunca sabremos la verdad del asunto. Una vez más, nos quedamos con la duda.